Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. Hoy estudiaremos la relación que existe entre una boda judía según las Escrituras y las bodas del Cordero. Veamos paso a paso las etapas de una boda judía en los tiempos de Jesús y el simbolismo que cada detalle representa en la unión de Cristo con su esposa y con su pueblo. Las costumbres en una boda judía podían diferir según la región donde se encontraran los novios, pero tienen un hilo conductor en común. La boda judía constaba de 3 etapas principales. Primero se hacía un contrato de matrimonio que era firmado por los padres de la novia y del novio. ¿A quién representan los padres de la novia y el novio? Al Creador, a Dios Padre. El novio representa, por supuesto, a Cristo. El simbolismo que conlleva el contrato de compra nos habla de que por la gracia de Dios Padre, a Cristo se le dio la posibilidad de comprar a su pueblo con un contrato de compra similar al que se firma antes de un matrimonio, solo que el precio de compra sería la preciosa sangre de Jesús, con la cual quedaría sellado el contrato de redención y compra de la esposa y los siervos de Dios, recuperando así la vida eterna que perdimos en Edén. Porque al aceptar a Adán y Eva el ofrecimiento de Satanás de separarse de Dios para gobernarse a sí mismos, estaban firmando un pacto con el diablo. Adán y Eva, al comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, renunciaron a la vida eterna y eligieron primero vivir separados de Dios y segundo eligieron conocer lo bueno y lo malo, a pesar de que esto les costó la esclavitud al pecado y la muerte. Cometieron un gran error al creer a la serpiente y tener por mentiroso a Dios. El deseo de querer ser como Dios y ser independientes de Él los llevó a ser esclavos del pecado y de Satanás. El conocimiento de lo bueno y lo malo implicaba caer de dimensión, descender a una dimensión donde existiese lo denso, lo oscuro, lo malo, para conocerlo y experimentarlo. Nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Una persona puede decir esto es bueno y otra decir que eso mismo es malo. Lo que quiere decir esa frase, conocer lo bueno y lo malo, significa experimentar lo bueno y lo malo, vivirlo. Así pues, descendimos, caímos a donde existía lo malo, la tercera dimensión. Y así caímos toda la descendencia de Adán y Eva, presos y esclavos del pecado que conlleva experimentar el mal con todas las consecuencias que él genera, las consecuencias de causa y efecto que implica hacer el mal. Pero el Padre le mostró a su Hijo unigénito la posibilidad de revocar ese contrato con Satanás y liberarnos del pecado que trae la muerte. Esto sería posible a través de otro contrato en el que Cristo debía cargar con todos nuestros pecados para que nosotros quedemos limpios. Solo Él podía hacer esto, porque Él era sin pecado, sin tacha. Él no entraba en la rueda de causa y efecto por haber cometido errores. Era sin tacha. Pero ¿qué le pasa a una persona cargada de pecados según la ley de causa y efecto? Esta es una ley universal, imposible de evadir. Puedes llamarle ley del karma o ley de causa y efecto. Es lo mismo. Según esta ley, si uno mata a otra persona, tiene que morir de la misma manera. Funciona como la ley del ojo por ojo, diente por diente. El mismo pecado que cometa una persona vendrá sobre él. Puedes corregir tu error con buenas obras para que la balanza entre lo bueno y lo malo se equilibre y compensar tu error. Por eso Cristo hizo tantas buenas obras, tantas sanaciones, perdón de pecados,
expulsiones de demonios y enseñanza, pero en 3 años y medio no le dio tiempo a compensar con buenas obras todos los pecados de la humanidad. Así que el contrato de redención exigiría, por ley de causa y efecto, que Cristo sufriera y muriera de la forma más dolorosa, crucificado. Todas las consecuencias de nuestros pecados le vinieron encima y tuvo que padecer y morir. El Padre se lo pidió a Él, por amor al Padre y a los hombres y mujeres que Él mismo creó. Él dio la vida por sus amigos. No podía ser de otra manera. La ley universal de causa y efecto así lo exigía. Ahí tienes la respuesta a por qué tuvo que sufrir y morir Cristo colgado en un madero como si fuese un criminal. Y en ese momento quedó inmundo, pero no por sí, sino por causa de nuestros pecados. Por eso cuando resucitó, le dijo a María Magdalena: no me toques, porque todavía no he ascendido al Padre, porque todavía estaba inmundo a causa de nuestros pecados, y ella se contaminaría si lo tocaba. Bueno, ya tenemos claro lo que dice el contrato de compra de la novia. Se firma ese contrato y todos se comprometen a cumplir su parte. Nuestra parte conlleva cumplir los 10 mandamientos, dándoles el enfoque que le dio Jesús hacia lo espiritual, hacia el amor, y no un enfoque hacia la carne, como se hacía en el viejo pacto levítico, como por ejemplo en cuanto a la circuncisión o el no comer ciertos alimentos o los lavados de manos y pies que se hacían antes de hacer los sacrificios. Estaba todo enfocado hacia la carne, pero cuando vino Cristo, Él enfocó todo hacia el espíritu, hacia el amor, la circuncisión de corazón. Lo que entra por tu boca no es lo que te contamina, sino lo que sale de ella, tus palabras. Él dijo: no devuelvas mal por mal a nadie, sino sigue venciendo el mal con el bien. Si vences el mal con el bien, estarás haciendo una alquimia interna y estarás cambiando la energía de la otra persona, con lo cual no tendrá poder sobre ti. En la boda judía, el novio tenía que pagar un dinero a la familia de la novia. Con este dinero, la familia del novio pagaba a la familia de la novia la pérdida que representaba para los ingresos familiares que ellos tuvieran que ceder a una hija. El novio además debía pagar una dote, un dinero que se guardaba por si en caso de divorcio o viudedad la hija lo necesitaba. Ese dinero no era del padre sino de la hija. El padre podía trabajar con ese dinero para obtener intereses, pero si la hija lo necesitaba porque quedaba viuda o divorciada, tenía que dárselo a ella. Si el novio era pobre, pagaba la dote por medio de trabajo o eliminando a los enemigos del padre de la novia. Eso lo encontramos en Génesis 29:18 y Primera de Samuel 18:25. Cuando el novio iba a casa de la novia para firmar el contrato de bodas, llevaba consigo la dote y un pellejo de vino, ya que se hacía un ritual simbólico de la firma del contrato donde la novia y el novio bebían el vino de la misma copa. De la misma manera, durante la última cena, Jesús y sus discípulos bebieron de la misma copa, como símbolo del nuevo pacto y del contrato de compra de los que habrían de reinar con él, su esposa, los 12 apóstoles que él había escogido. Leamos esto en Mateo 26, 27 al 29. También tomó una copa y, habiendo dado gracias, la dio a ellos, a sus discípulos, diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de pecados.
Pero les digo, de aquí en adelante de ningún modo beberé yo de este producto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El vino nuevo representa el nuevo pacto de redención de pecados y concesión de vida eterna, tanto a judíos como a gentiles. Leamos también Juan 6, 53 al 56. Dice: Muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En el último día del reinado milenial, en el caso del pueblo de Dios, que no sea esposa, ya que la esposa resucitaría en la primera resurrección antes del reinado milenial, al toque de la séptima trompeta. Sigue diciendo, porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Lo explica como siempre unos versículos más arriba. En Juan 6, 40 dice: Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y ejerce fe en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Versículo 35. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. Al que viene a mí de ninguna manera le dará hambre, y al que ejerce fe en mí no le dará sed nunca. Jesús les estaba diciendo que para ser salvos, primero tenían que tener fe en Él, completa seguridad de que Él era el Hijo de Dios, que resucitó de entre los muertos. La palabra con la que Dios dio vida a toda la creación, hecha carne, y ahora les traía vida eterna. Jesús les estaba diciendo que si comían su carne, no tendrían hambre jamás, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Dios. Y lo que sale de la boca de Dios, que le envió, sale de la boca de Jesús. Juan 12, 49 y 50 dice: No he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. También sé que su mandamiento significa vida eterna. Por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me las ha dicho, yo las hablo. Comer la carne de Cristo y beber su sangre significa, primero, tener fe en Él. Segundo, alimentarnos de la palabra de Dios a través de Cristo, a través de las Escrituras. Y tercero, seguirle y hacer lo que Él nos manda, cumplir los 10 mandamientos y el que Él añadió. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Comemos la carne de Jesús y bebemos su sangre también, cargando cada uno con nuestro madero de tormento y siguiendo a Jesús, renunciando a nosotros mismos y dedicando nuestra vida a servir a Cristo y al prójimo, siempre con el amor como fundamento principal. Soportando con paciencia tribulaciones y burlas, estando en el mundo sin ser del mundo, manteniéndonos apartados del sistema impío de Satanás que gobierna el mundo, fuera de todo sistema político y religioso, manteniéndonos vírgenes de esta manera. Además de confeccionar su vestido de boda con buenas obras, con actos justos, la novia debía purificarse antes de la ceremonia de bodas. Esta purificación la obtenemos a través del refinamiento que causa la tribulación. Nosotros, que vivimos en los últimos días,
Sufriremos particularmente, puesto que el anticristo, con el poder de Satanás, causará gran tribulación al pueblo de Dios, que será masacrado como nunca antes lo ha sido. En la boda judía, una vez pagada la dote, comenzaba el periodo de compromiso que se alargaba más o menos durante un año. La dote que pagó Cristo por su novia fue su preciosa sangre, y ahora nos encontramos en ese periodo de ausencia del novio, durante el cual el novio preparaba la morada donde viviría con la novia. Después de ese periodo de espera durante el compromiso, el novio volvía a buscar a la novia. Dice Juan 14, 2 al 4. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De ser de otra manera se lo hubiera dicho a ustedes. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. También, si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo, para que donde yo estoy, también estén ustedes. Y a donde yo voy, ustedes saben el camino. Jesús dice, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo. Se está refiriendo a la parusía, a la presencia de Cristo en las nubes, cuando ocurrirá la primera resurrección y recibe a su esposa, y poco más tarde ocurre el arrebatamiento de su pueblo. Durante la ausencia del novio, durante el año de espera, la novia tenía que preparar su vestido para la boda, un vestido blanco y limpio, y la familia del novio preparaba el banquete de bodas. De la misma manera, durante la ausencia del novio, el pueblo de Dios prepara sus vestiduras con actos justos, con buenas obras de ayuda al prójimo, para que se nos puedan dar vestiduras de lino fino, blanco y limpio. Estos son los actos justos de los santos, los apartados. Pero estas vestiduras no las tenemos por mérito propio, sino que nos son dadas por la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Las buenas obras también son el aceite que llevaron consigo para sus lámparas las vírgenes prudentes, las acompañantes de la novia, porque aunque todas las vírgenes se durmieron por la tardanza del novio, estas buenas obras, este aceite de reserva que llevaron consigo, permitió que sus lámparas se iluminaran y pudieran acompañar al novio y a la novia, y se les abrieron las puertas de la morada donde se celebraban las bodas del Cordero. La fecha del regreso del novio solo la sabía el padre en una boda judía, y él daba la orden al hijo de ir a buscar a la novia y traerla a la casa del padre. La ceremonia se celebraba en la casa del padre. De la misma manera, la ceremonia de las bodas del Cordero en los cielos se celebrará en la casa del Padre. La fecha en la que Cristo regresará a por su esposa y a por los invitados, su pueblo, solamente el Padre la sabe. Nadie puede calcularla. De hecho, a día de hoy ya ha quedado desmentido el bulo del falso profeta que dijo que el arrebatamiento sería el 17 y 18 de septiembre de 2024 y que tanta gente creyó y divulgó por las redes. En ese día, en el día de la parusía, de la presencia de Cristo en las nubes, solo veremos la señal de un relámpago que va de oriente a occidente. Esto podemos leerlo en Lucas 17, 22 al 24. Dice: Entonces dijo a los discípulos: vendrán días en que desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero no lo verán. Y se les dirá: miren allá o miren acá, no salgan, ni corran tras ellos, porque así como el relámpago por su relampagueo resplandece desde una parte debajo del cielo hasta otra parte debajo del cielo,
así será el Hijo del Hombre. Cristo en su venida será como un relámpago. Solo podremos ver un relámpago enorme que va de oriente a occidente. Entonces, y al toque de la final trompeta, de la séptima trompeta, su novia, su esposa, será resucitada en la primera resurrección y después todos sus siervos serán arrebatados en las nubes con él, para no ser puestos para ira, la ira de los juicios de las copas que traerá destrucción total a la tierra, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 12 y 13. Dice, esperando y teniendo muy presente la presencia del día del Señor, por el cual los cielos, estando encendidos, serán disueltos, y los elementos, estando intensamente calientes, se derretirán. Pero hay nuevos cielos y una nueva tierra que esperamos según su promesa, y en estos la justicia ha de morar. Leamos un texto muy bonito y muy explícito referente a las bodas del Cordero. Lucas 12, 32 al 38. Dice, no teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha aprobado darles el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosna. Háganse bolsas que no se gastan, tesoro en los cielos que nunca falla, donde ladrón no se acerca, ni polilla consume. Porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas, y sean ustedes mismos como hombres que esperan a su amo cuando vuelve de las bodas, para que al llegar él y tocar, le abran al instante. Felices son aquellos esclavos a quien el amo al llegar haya vigilando. Verdaderamente les digo, él se ceñirá y hará que se reclinen a la mesa y vendrá a su lado y les servirá. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos, al rebaño pequeño que reinará con él. Pero igualmente nosotros debemos seguir su ejemplo y mantenernos alerta, despiertos, para que cuando venga el novio estemos ceñidos, trabajando, preparados para recibirlo, y le abramos la puerta al instante en cuanto él toque. He escuchado algunas interpretaciones que dicen que el rebaño pequeño son todos los que obtienen la salvación y el rebaño grande los que no serán salvos. Pero si leéis detenidamente este capítulo, os daréis cuenta de que el rebaño pequeño son los que reinarán con Cristo y el rebaño grande es el pueblo de Dios. Leamos esto en Lucas 12, 41 y 42. Refiriéndose al texto que acabo de leer de Lucas 12, 35 y 37, donde habla sobre el rebaño pequeño. Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿nos dices esta ilustración a nosotros o también a todos? Recordemos que la ilustración empieza diciendo, no teman rebaño pequeño, porque el Padre ha aprobado darles el reino. ¿Quién es entonces ese rebaño pequeño?, pregunta Pedro. ¿Nosotros o todos? Jesús contesta, Lucas 12, 42. ¿Quién es verdaderamente el mayordomo fiel, el discreto, a quien su amo nombrará sobre su servidumbre, para que siga dándole su alimento a su debido tiempo? Jesús le explica a Pedro en este versículo que hay una jerarquía donde ellos simbólicamente son el mayordomo, el fiel, el discreto, que da el alimento a las ovejas a su debido tiempo. Hay un Señor, Jesús, un mayordomo al que nombrará sobre su servidumbre, que son los que gobernarán con Cristo, entre ellos los apóstoles, su esposa.
y una servidumbre que es gobernada por el mayordomo y el Señor, y que corresponde al pueblo de Dios, al rebaño grande, la gran muchedumbre de gente de todas las naciones que Cristo pastoreará en la nueva tierra. Porque los inicuos no son rebaño, no son ovejas, son rebeldes a Cristo. Así pues, lo que Jesús les pide a sus discípulos y a todos nosotros, que hemos de seguir su ejemplo, es que pongan su foco en lo espiritual y trabajen para acumular tesoros en los cielos, que son las buenas obras para con el prójimo, el dar a los necesitados, el repartir la riqueza, que es el aceite para nuestras lámparas junto con la fe. Y que se mantengan alerta, despiertos, ceñidos, que quiere decir trabajando, dando el alimento espiritual a su debido tiempo, apacentando a las ovejas, predicando la palabra y anunciando el reino de los cielos y la segunda venida de Cristo. Dice bien claro el texto que ellos, los apóstoles, el rebaño pequeño, pertenecen a la figura del mayordomo o esclavo fiel y discreto, a quien el amo nombrará sobre su servidumbre. Por lo tanto, ¿quién es la servidumbre? Los siervos de Dios, el rebaño grande. Hagamos un resumen del simbolismo entre una boda judía y las bodas del Cordero. El precio que pagó Cristo por la compra de su esposa y su pueblo fue su preciosa sangre. Ambos bebieron de la misma copa, comprometiéndose a cumplir cada uno los deberes que conlleva un contrato de matrimonio. Y el beber de la misma copa también implicaba la participación de ambos en las inevitables tribulaciones causadas por Satanás, como dice Apocalipsis 12. Satanás haría guerra contra la mujer, Israel, y contra el resto de la descendencia de ella, el pueblo de Dios formado por judíos y gentiles. Porque la firma de este contrato significa un nuevo pacto en el que judíos y gentiles obtienen la vida eterna. Después de firmar este contrato de compromiso por ambas partes, el novio se retira y prepara la morada a la novia. Esto es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, que será adornada y preparada como una novia también para el evento de las bodas del Cordero. Mientras tanto, en la espera del novio durante su ausencia, periodo en el que estamos actualmente, la novia elabora su traje de boda y se purifica antes de la boda. Esto lo hacemos cada uno individualmente mediante la fe y los actos justos para con el prójimo, que permite que se nos den vestiduras blancas y limpias. La purificación la obtenemos permaneciendo fieles a Cristo durante la tribulación, que es un refinamiento para nosotros. Después el novio viene sin avisar, de forma inesperada, lo cual exige que estemos despiertos, alerta, con las lámparas llenas de aceite, que son la fe y las buenas obras, ceñidos, trabajando en la enseñanza y predicación a otros de las buenas nuevas, la venida del reino de los cielos a la tierra. Si alguien se durmió, como lo hicieron las 10 vírgenes, y el novio no lo encontró ni ceñido ni despierto, el aceite de reserva que guardaron consigo para sus lámparas, esto es la fe y las buenas obras, harán que también sean admitidos a la ceremonia de las bodas del Cordero, cuando Él regrese a por su novia y a por su pueblo, durante el arrebatamiento. Pero si eres tibio y no has trabajado en predicar la palabra, no te has ceñido y tampoco tienes fe ni buenas obras, esto quiere decir que no has cumplido tu parte del contrato de compra, porque fíjate que el rico preguntó a Jesús,
en Mateo 19, 16 al 24. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Él cumplía los mandamientos, pero no daba a los pobres parte de la gran riqueza que poseía. Por esto Jesús dijo a sus discípulos: ningún rico entrará en el reino de los cielos. Y es que las obras por las cuales seremos juzgados en el juicio final son las obras para con el prójimo, no las obras de la ley de Moisés. Finalmente, se celebrarán las bodas del Cordero en el cielo después del toque de la séptima trompeta. Ocurrirá la primera resurrección. Los que han de reinar con Cristo se reunirán con Cristo. Y después de esto, los que quedemos vivos cuando regrese el novio, seremos arrebatados junto con él y la novia en las nubes y llevados delante del trono de Dios. Allí en el cielo se celebrará la ceremonia de bodas con los arrebatados y las huestes celestiales como asistentes invitados a la ceremonia. Durante estas bodas, o después de ellas, no sabemos con certeza, acontecerán en la tierra los juicios de las copas. Estos juicios traerán la destrucción total de este sistema inicuo que hoy gobierna la tierra. Al finalizar estos juicios, Cristo viene a la tierra en su segunda venida, pone los pies sobre el monte de los olivos, viene junto con su esposa y los ejércitos de ángeles para librar la batalla de Armagedón contra el anticristo, el falso profeta, y los 10 reyes aliados suyos y sus ejércitos. Después de esta batalla hay una recreación de los cielos y la tierra, y la nueva Jerusalén desciende a la tierra desde Dios. Viene a nosotros su reino, el reino de Dios. Los que fueron arrebatados y recibieron cuerpos glorificados por haber estado delante del trono de Dios, reciben cuerpos de carne, al igual que Cristo y su esposa, y todos viviremos en la tierra durante 1000 años de reinado milenial de Cristo. Un reinado de transición, puesto que al final de ese reinado los muertos serán resucitados con cuerpos espirituales y todo lo corruptible será transformado en incorruptible, es decir, toda la materia será transformada en energía, incluido el planeta y nosotros mismos. En este momento, la muerte dejará de existir, porque ya no hay materia corruptible que pueda ser afectada por la muerte, sino que seremos seres espirituales, al igual que los que han sido resucitados al final de los 1000 años. Seremos como los ángeles. La materia dejará de existir. Tanto el planeta como los resucitados, como los que estábamos vivos durante el reinado milenial, seremos transformados a cuerpos espirituales. Lo que era corruptible pasa a ser incorruptible, y eso hace posible que la muerte sea eliminada para siempre. Así pues, la vida eterna será en una dimensión celestial, donde no existe la materia. Terminamos el vídeo de hoy diciendo: felices son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Qué gozo tener la esperanza de poder vivir en la nueva tierra, gobernada por Cristo y su esposa, y poder ser uno con ellos y con el Padre. Verdaderamente felices son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Nos vemos en un próximo vídeo donde hablaré sobre la parábola de las 10 vírgenes. Muchas gracias por escuchar. Espero que os haya sido útil la información. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo.